que tenga cálcio se deposite nas paredes, incrustação. Os boilers das caldeiras, todos quedam com incrustações. Então se aplica o glifosato, fica limpio, dissolve. Ocorreu que um dia, limpiador de tuberias aplicou, foi receber dinheiro, tipo, já que passa daqui 3 dias que estou mal de saúde. Não tinha dinheiro. Ele, quando voltou, mirou o lugar onde havia escorrido na incrustação mais o glifosato, todos estavam mortos. E uma ideia, chamou a empresa e disse: tenho uma ideia, tenho uma aplicação para esse produto, custa tantos milhões de dólares. Assim se conhece o glifosato como herbicida. Este glifosato era vendido como biodegradável. No início era assim, biodegradável. Ele é um produto que funciona inibindo uma enzima em uma ruta metabólica. Esta ruta metabólica não é encontrada. Esta ruta metabólica não é encontrada em seres animais, solamente vegetais. A empresa disse isso, que não tem uso, não se encontra em animais. Pero, ¿Qué ocurre dentro de nuestros intestinos? ¿Cuántas bactérias que são vegetais teremos? Temos bactérias que são vegetais que vivem acá. São mais células de nosso próprio corpo. Então, é importante entender que quando temos micro-organismos acá e comemos uma tortilha importada com resíduo de glifosato, vai haver um impacto sobre nossos micro-organismos. E todas essas bactérias vão ter problema, porque urinam glifosato nos ninhos em Jalisco. Não só os ninhos, todos. O trabalho feito com ninhos, porque ninhos são protegidos por lo que representam. Ninhos são a evolução, não do suelo, da humanidade. Então, nós temos que entender isso. Então, hoje, podemos dizer a vocês que glifosato se combina com nitrógeno do suelo em forma de nitrato e nitritos e se transforma em nitrosamina de glifosato, altissimamente tóxica, altissimamente carcinogênica. E por ser carcinogênica, compreendido? Sim. E por ser carcinogênica, sim, graças. Sim. E por ser esta combinação hecha em el suelo, não em la empresa diz, isso não interessa. Então se disse supostamente carcinogênico o glifosato. Quando você aplica algo em el suelo e tem sai algo tóxico, a culpa seria de quem? Então, é importante isso. Verifique uma coisa fundamental. O único ser autotrófico que fazem fotossíntese e se alimentam de carbono, de CO2, de oxígeno, são as algas. Estes 3 frascos estão cheios de algas. Mas se você cosecha água em um arrojo onde foi aplicado glifosato, como o primeiro e como o terceiro, você não tem o crescimento de algas como tem acá. Qual é o maior formador de suelos em el planeta?
el mayor formador de suelos del planeta es una combinación de hongos y algas de nombre líquenes. Los líquenes son los mayores formadores de suelo. ¿Comprendieron? Pero la formación de suelos, para formar 1 centímetro de suelo, puede tardar 1200 años, 1 centímetro. Usted no va a observar eso en 10 minutos o en 10 años. Eso es inconsciente. No, eso no es inconsciente. Eso es proposital. Entonces nosotros tenemos que tener alternativas de glifosato. La doctora Miyuki va a nos abordar sobre salud. Pero antes disso, quando você agarra um vez e abre as glândulas, as membranas de respiração, você vê que não estão mais rojas como antigamente. Agora estão castanhas oscuras. Por quê? Porque estão com tecidos totalmente contaminados. Então, que vem enfermidade. E essas enfermidades são denominadas xenobióticas, provocadas por agrotóxicos. E os científicos dizem, aquele que o campesino trabalha em el campo, o científico em laboratório diminuiu 1.500 vezes a dose e conseguiu alterar células e destruir células. Então, isso é muito grave. Enfermidades, como disse Antônio Sancello, são extremissimamente tóxicas, mas nadie quer saber. Há países que proíbem isso, mas hoje em dia nós só temos que ver. Prestem bem atenção que vou envolver na guerra. Eu creio que sou uma pessoa muito perniciosa. Observem, os russos têm um sistema de destruir armas viejas. Uma arma, quando queda vieja, uma arma química, quando queda vieja, é muito difícil destruir. Porque se você coloca um reagente químico, ela pode criar uma coisa mais perigosa. Então, os russos optam por colocar micro-organismos especiais, os números da especialidade, e foram alimentados para destruir armas. Então, se colocam na presença e o micro-organismo come na arma química. E acá temos uma arma química. Casualmente, também é um metilfosfonato. Metilfosfonato. Os micróbios, todos comeram e destruíram essa arma russa, soviética. 2-amino-etilfosfonato. Todos comeram, destruíram. A terceira arma, penilfosfonato. Não comeram. 2, escapou. Glifosato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele é herbicida. 10 micro-organismos criados para destruir armas militares não conseguiram comer. O que significa isso? E nadie quer ver isso, porque é uma coisa denominada OMC. E a OMC não aceita intervenção em relações mercadológicas. Então, se nós vamos ir adelante. O glifosato bloqueia todas as enzimas em suelo, todas elas, e rompe todos os ciclos de água, de nitrógeno, de carbono, de fósforo, de açúcar. Todos os ciclos são alterados. Então, você não pode ter colheitas com glifosato. Vejam estas dermatites, infecções na pele. Esta senhora está com uma dermatite. Vou dizer a vocês uma coisa sencilla. 38% de todas as dermatites no estado de Califórnia, no norte, são provocadas por glifosato. Dito assim, pode parecer sencillo, não? Não, é menos da metade. Pela população, é mais de 1/3 da população. Sin embargo, em Califórnia, menos de 6% da população trabalha no campo com agricultura. E quem trabalha mais em Califórnia com agricultura? Então, a proporção é muito mais do que 100%. Vê como se esconde das coisas através da estatística? Então, nós temos que entender isso. E entender isso é fundamental. A mamã
não sabia o que era glifosato, como nadie sabe, mesmo os técnicos com muita graduação desconhecem tudo isso, porque são informações militares. Lavou dos pañales antigos del bebê com a roupa que o marido aplicava glifosato. É Brasil isso. E um agrônomo é chamado para ajudar os médicos, para decifrar por que o ninho está todo cheio de dermatite. Então, você está em ninho assim, fica com vergüenza. Mesmo os médicos não sabem isso. E na puberdade, hoje, já se tem dados de alteração, disrupção endócrina por glifosato. O engenheiro Julián falou uma coisa muito importante. É glifosato, em nome de faena, vindo a substituir não só o trabalho coletivo, como também substituir o jornal do jornadeiro, a figura cultural do campo. Todos os cultivos é tipo que tem uma manchete gigantesca que colhia cá e dizia, necessita limpeza, e aquele era uma parte. Então, se perde um trabalhador e se ganha de intoxicação. E é estranho isso, não? Os gases de efeito invernadeiro que deveriam ser retenidos em suelo ser na atmosfera. Por quê? Excesso de fertilizantes químicos e excesso de herbicida. E aí vem um problema sério. Hoje, aí ir adelante agora. Hoje hay uma campanha muito grande, campanha das Nações Unidas de FAO, recente, que diz: as melhores proteínas para a saúde são as proteínas, as entomoproteínas, proteínas de insetos. Que lindo, fantástico. Já comi muitos, comi o alto desculpa. 1.681 espécies de insetos são comestíveis no mundo. Pergunto aos tempos, qual é o país que dentro de sua cultura tem o maior consumo de insetos? São 600 espécies em média. Você pode ir a restaurantes de luxo que você não encontra. Você pode ir ao mercado de Oaxaca que tem os muchachitos. Chapulines. Então, se eu for, isso é um problema, porque você não vai ter isso. A pergunta minha é outra. Por que eles fazem a campanha agora? Não podiam fazer essa campanha em 45, quando foi lançado o DDT, quando foi lançado o Diatrim, e continua matando boi por câncer? E por que fazem agora? Qual é o país onde tem mais, e para vocês, agroflorestais, qual é o país onde existe mais coleta de hongos? Acá. Você vai, chega a médico, você tem que escutar os Chiapas, porque nossos hongos são melhores que os outros. Em Oaxaca, igual. Na meseta por Epédia diz, não, nós outros conhecemos mais que os outros eixos. E essa sim, escultura é isso. Então, é importante saber todos esses e conhecer. Quelites, já foi dito quelites. Mas o que ocorre com quelites? Este senhor viveu 60 anos em México, aprendeu com toda a sabedoria quando ele habla, quando o engenheiro Julián habla de conhecimento, é sabedoria campesina, que há que resgatá-la, porque há muita sabedoria campesina. Esse é o conhecimento ancestral. Ele recorreu toda a sabedoria campesina e transformou em produtos. Por que transformar em produtos? Sencillo. Onde ele vive, não há natureza. Não há natureza em Europa. Por isso não é problema. Que lindo que fabricou aspirina. Pelo pior, tinha que rasgar a cáscara de um salix para ser um té, passou a ser atraso. É que não tinha tecnologia, não la conhecia, passou a ser uma aspirina artificial e dizer que era atraso não usar na natureza porque não tinha.
tardamos 20 anos para saber que a aspirina provocava úlcera. E assim é o mundo. Então, temos que entender isso. Quando falamos de chinampas, há que perceber uma coisa, agroflorestais. Não há agricultura na natureza. A agricultura é uma ação que há solamente 5 seres que vivem nesse planeta. 3 insectos. Termita, 135 milhões de anos. Formiga rieira, 90 milhões de anos. Abelhas melíferas, 60 milhões de anos. 4. Topo pelado de África, menos de 30 milhões de anos. Seres humanos, 8 mil anos. Esta é a realidade. Então, nós temos que saber o seguinte: uma chinampa é o único suelo criado por a mão humana que não existe na natureza. Compreenderam isso? É algo tão magnífico que alguém, quando lo vê por primeira vez, chora. Então, vai passar. Essas terras pretas de índio, essas uma chinampas que existem na Amazônia, porque lá já chove 20 mil milímetros anual. São 20 metros altos de água no território. Você não sabe, era porque você nem imagina. Entende? Então, se vêm as semillas transgênicas: soja, maíz e algodão. Nós não comemos papa transgênica, não comemos trigo transgênico, não comemos tomate transgênico. Por quê? É difícil fazer? Não. Pero se lo hicieron, eles comeriam. Compreenderam? Então, nós já temos elementos para saber o porquê. Porque quando se cria glifosato já atrás, em 1971, eles já tinham plano, já tinham condições de insertar em plantas e organizar uma dominação através de determinados cultivos, determinadas coisas hechas agora em locais de mega diversidade, de grande diversidade. Por isso, Argentina, Brasil, México e o país de África são obrigados a se submeter hoje a 4 grandes empresas de agrocorporações para produzir este tipo de commodities. Observem o grave, muito grave. O maíz em México não é só uma commodity, é o alimento número 1 do país, é o primeiro alimento. Você não pode ter o primeiro alimento como cotizado na Bolsa Internacional, como na Bolsa de Chicago. E não pode deixar ele como uma tecnologia estranha. E nós, às vezes, não nos damos conta desse tipo de coisa. Então, para terminar, para passar. Em Brasil e em Argentina é a mesma coisa. O que ocorre? Nós vamos fazer soja e a soja vai ter um índice de resíduo gigantesco. Estes muchachos são companheiros da grande maioria de vocês. Entraram na universidade, depois da prepa, felizes por visitar um órgão de extensão rural. Chegaram já e ofereceram um pastelito que está em La Manga. Não deixaram nem comer pastelito. Você sabe que o homem lhe gusta pastelito. Nem comeram. E disseram que vestiram na plageira. E lhe sacaram na foto. E na plageira está escrito: menos amor, mais glifosato, por favor. Essa é a propaganda de uma empresa de nome Cargill em Brasil. Compreenderam? É estranho isso, mas... E os muchachos estão ali sorrindo, porque nem sabem o que é glifosato, nem sabem. Risinho, terminou a preta, estão felizes, entraram na universidade. Esta é a política que existe hoje com Bolsonaro e Capela. O que ocorre quando você utiliza glifosato para quitar todos os quelites, todo. Aí, um ratoncito, como a caia, um ratoncito de uma vez, que é muito rico, da água comi, e é rico, muito saudável.
Se não tem comida, onde ele vai buscar comida? Dentro da casa. E que gera? Gera leishmaniose e randavírus. Em Argentina, gera mal de Junín, mortal como a ebola. E nada se preocupa com isso. Um científico, James A. Rayner, professor, em 1995, dijo: uma planta tem um sistema imunológico natural. Quando você aplica nesta planta glifosato, o sistema imunológico cai hacia esse color branco. Por isso, nós temos rojas e uma série de enfermidades. Eu creio, que traz alguns elementos. Vai passar bem rápido alguns. Este eucalipto, são matas de eucalipto, é o primeiro testigo. Não se vê efeito do glifosato sobre esse eucalipto. Observe sobre as raízes. Testigo, uma pequeníssima dose caso homeopática. Maior cita, maior grande. O que ocorre? Não tem sistema radicular. O científico taponou as matas de macetas com café, taponou para não borrar e aspergiu o glifosato. Deixou secar e está morrendo o zacate. Ele não está morrendo, ele está sano. Por quê? Porque não tocou, só mata quando toca. Por las raízes, o café recebe o glifosato e ocorre isso. Esse é o glifosato. E esse é o testigo. Desculpe, não veio bem. Há alguma diferença? Então, esses são os campos. Vai ter mais rocha? Por suposto, vai ter rocha. Em naranja, observem isso. Uma naranja que tem de 16 a 20 anos, todas cheias de líquenes, cheias de eleitos. Esta planta está condenada. Por quê? O glifosato me suelo 3 vezes ao ano. Eu em Campeche vi, cortando 12 mil hectares de naranja, de limones, citros. Por isso, e nós outros desesperados. Na uva, na barba, a mesma coisa, mira, esse é deleite, quando de venado, cuidinho, nascendo acá. Em Canadá, depois do maíz transgênico, eles sendo um trigo na mesma área, e ele reside no suelo, destrui, porque favorece o ataque de fusarium em Saskatchewan, Canadá. O que ocorre? Lo pior, e é muito sério isso, quando você utiliza Roundup, faina, glifosato, das quelites, das ardenses, todas são formadas para resistir na natureza e se transformam em mutantes. Em mundo hoje há 600 espécies mutantes resistentes a glifosato. A solução é usar paraquat. 10 anos já existe resistência a paraquat. A solução foi utilizar 2,4-D herbamina, esterol. E já há resistência. Só que a herbamina, por ser volátil, de Vietnã, já ataca as palmas e destrói com a contamina de vinho. E a vinho todo mundo hoje está contaminado porque contamina a 80 quilômetros de distância. Macabro isso. É obsceno, macabro. A pior desgraça que há hoje. A pior desgraça que há hoje. As empresas inventaram que as plantas não devem maturação natural. Há que ganhar tempo, há que acelerar a maturação. Então, em el trigo, vamos dessecar o trigo com glifosato. E ele paga. E ele bolinho, como que é? Isso não é problema minha, eu não compro isso, eu vendo glifosato. Não é glifosato. E na cevada, a mesma coisa.
en el maíz, que no es maíz transgénico, se aplica el glifosato para desecar, para ganar tiempo. ¿Y qué ocurre con la tortilla? No es mi problema, yo vendo glifosato. Ni el frijol, si es negro de Chiapas, ni el frijol, ni la leche, ni la papa. Esta es la desgracia. Yo creo que no quiero cansar a ustedes. Nosotros tenemos que dar una aula, una clase a ustedes sobre interpretación de drogas. Le voy a pasar al doctor Miyuki para que ella traiga a ustedes elementos de salud sobre el glifosato. Agradeço a ustedes. Incansable promotor y difusor de la agroecología en América Latina. Le bajamos un poquito al volumen, creo que está muy bien. Incansable promotor de la agroecología, ha sido uno de los personajes muy interesantes, muy importantes a nivel latinoamericano y me atrevería a decir que a nivel mundial en difundir la agroecología, en acercarse a los movimientos sociales, a los movimientos campesinos. Ha sido un referente para muchos de nosotros como estudiantes que también nos formamos a través de su palabra, a través de su mensaje. Ha sido un ejemplo a seguir también y para nosotros es un gran gusto tenerlo hoy aquí. También tenemos la presencia de los compañeros Miyuki y el compañero Julián, que están coordinando actualmente una campaña nacional de sensibilización sobre el decreto de eliminación del uso del glifosato en la agricultura mexicana. Ya ellos hablarán en torno a esto. Miyuki, un aplauso por favor a Miyuki. Julián, muchas gracias. Y bueno, también vamos a presentar a nuestro coordinador oficial de la Universidad para el Bienestar, el maestro Juan Pablo, que está también presente. Y pues nada, le cedo la palabra a Julián. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un honor para mí poder compartir y traer este mensaje desde Occidente, en específico desde el estado de Jalisco para todos ustedes. Muchas gracias por asistir y esperemos que la información que aquí se va a vertir pues sirva para sensibilizarlos, que es el objetivo principal que tenemos nosotros dentro de esta campaña, hacer sensibilización. Y bueno, vamos a platicarles en qué consiste esta campaña, dar los antecedentes y algo importante que nosotros buscamos dentro de este proyecto es la articulación. ¿La articulación con quién? Con actores que están promocionando la agroecología, que están defendiendo los territorios, con estudiantes, académicos, investigadores y por supuesto con campesinos y con campesinas de todo el territorio mexicano. Bueno, un poquito les doy contexto. Esta campaña nacional de sensibilización surge de la estrategia de acompañamiento técnico que busca implementar acciones de transición agroecológica en diferentes estados de la República y en diferentes sistemas productivos. En este caso, este proyecto surge de los MISIS, que son los módulos de intercambio de conocimiento y para la innovación, que se encuentran en los municipios de Poncitlán, Ixtlahuacán de los Meolillos y Zapotlán del Rey, de la región Ciénega de Jalisco. Desde estos tres MISIS y en apoyo con las escuelas campesinas que ahí se han desarrollado, pues se generó este proyecto que busca la articulación de agroecosistemas de maíz nativo para la comercialización desde la economía social. Este proyecto, que ha buscado generar alternativas productivas
desde la base de la disminución de la utilización de agrotóxicos. Con estos compañeros hemos caminado a más o menos, ya vamos para 2 años y medio, y pues desde ahí se gestiona un proyecto con CONACYT, quien es el que, a raíz del decreto de provisión de glifosato, se busca la articulación de instituciones para generar alternativas a esta prohibición. Entonces, nosotros nos basamos, como trabajamos con productores, productoras de maíz que hacen un uso intensivo de agrotóxicos, a ir entendiendo las formas en cómo ir reduciendo la utilización de estos químicos. Para empezar, ¿alguien no sabe qué es el glifosato? A ver, levante la mano si alguien no sabe qué es el glifosato. Pues espero que ustedes que están en una carrera de ingeniería agroforestal, creo que lo tienen claro, ¿verdad? Y no vamos a redundar en ello. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esta molécula de glifosato se ha encontrado distribuida en un montón de productos, y como ustedes saben, uno de los más famosos es el faena. Este nombre tan peculiar, tan sagrado en muchas comunidades, porque la faena invita al trabajo colectivo, pues aquí el corporativo lo secuestra y se lo pone a un veneno, la faena, ¿no? Pero además de ese producto, tenemos algunos otros, digamos, similares, que se utilizan en un montón de sistemas productivos, no solo en maíz. Y bueno, este componente, compañeros, ha tenido un crecimiento exponencial en el mundo, desafortunadamente, y se correlaciona con la introducción de transgénicos. En México, en algún momento se tuvo la presencia de algodón transgénico, y se hizo experimentación con maíz también. Y si nosotros observamos, pues más o menos se habla de 200 millones de hectáreas en el mundo que hacen uso de esta molécula. Aquí a nivel regional voy a hablar específicamente del estado de Jalisco. Nosotros desde el 2006, la siguiente, por favor, en el 2006 nosotros hicimos esta estimación de lo que se utiliza de agroquímicos, la cantidad de agroquímicos que se utilizan solo para el cultivo de maíz. No estamos registrando el agave, no estamos registrando la caña, no estamos registrando hortalizas, frutales, solo maíz. Y dentro de este estudio que hicimos con la Universidad de Chapingo, encontramos que solo en maíz, cada año en Jalisco se tiran 2 millones de litros de herbicida que se liberan al ambiente. En aquellos años, pues, haciendo análisis, no teníamos pruebas concretas de cuál iba a ser el daño que estas sustancias, al liberarse al ambiente, iban a generar en los ecosistemas, en los agroecosistemas de las parcelas, y sobre todo en las personas trabajadoras del campo y sus familias. No teníamos evidencias científicas, no había estudios claros, solo advertíamos que la cantidad de químicos y pesticidas son demasiados. Si nosotros hacemos un estudio para el caso de México, podríamos considerar que más o menos son 25 millones de litros de glifosato que cada año se liberan al ambiente. ¿Siguiente? Y bueno, hasta hace poco, compañeros, en Jalisco se empezó a documentar con investigadores de la Universidad de Guadalajara la presencia de herbicidas, entre ellos el glifosato, en la orina de niños de kinder, primarias, secundarias, de diferentes comunidades rurales, en específico
de la comunidad del Mentidero en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Y recientemente, compañeros, lo siguiente, hemos encontrado que en la región Ciénega de Jalisco, donde nos encontramos trabajando, se identifica como la región donde se concentra el mayor número de jóvenes y niños con daño renal en el mundo. Y hasta hace unos años, científicamente se comprobó que lo que los niños tienen en su sistema y que se excreta de su cuerpo a través de la orina, pues es glifosato. Estas comunidades, estos niños viven en la ribera del lago de Chapala, y como ustedes saben, el lago de Chapala, su cuenca nace en estas partes de Lerma, Toluca, estas partes altas, recorre Querétaro, parte de Michoacán, parte del Bajío de Guanajuato, hasta llegar a Jalisco, a desembocar en el lago de Chapala. Pues bueno, ahí también se encontraron, y no solamente evidencia científica, nuestros productores campesinos de maíz. Tenemos el caso del compañero Ezequiel, que su hijo de 25 años tiene que irse a realizar lunes, miércoles y viernes a la ciudad de Guadalajara por el resto de su vida, o al menos hasta que encuentren un trasplante de riñón. En el caso del compañero Salvador Raíz, en febrero lamentablemente falleció su hija de 20 años. Y la situación en el territorio de la Ciénega de Chapala cada vez se hace más grave, y pues importante para nosotros que desde estos antecedentes buscamos organizarnos para establecer esta campaña de sensibilización, llevar este mensaje a los territorios de México y poder empezar a generar articulaciones para las alternativas. Entonces, ¿por qué hablar de esto, compañeros? Porque el 31 de diciembre del año pasado, el presidente de la República hace un decreto para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción o importación de esta sustancia química denominada glifosato y generar alternativas sostenibles, culturalmente adecuadas, muy importante eso, que permitan mantener la producción agrícola que tenemos en nuestro país y resulten seguras para la salud humana, para la diversidad biocultural del país y para el ambiente. Pero esto, compañeros, este decreto, quiero decirles que no se dio solo por voluntad del presidente de la República, sino es resultado de luchas campesinas, movimientos como Sin Maíz No Hay País, científicos comprometidos con el campo, grupos ambientalistas, académicos, estudiantes, campesinos de todo el territorio nacional, que por años de demandas lograron que este decreto fuera una realidad. La historia de este decreto nosotros lo ubicamos en 1994, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que es el momento cuando estas asociaciones, colectivos, alzan la voz y buscan otras alternativas. Posteriormente se generan protocolos, se generan leyes que, si bien buscan regular estas sustancias, no mencionan los daños colaterales que al mediano y largo plazo podrían generar. Finalmente, en el 2013, las luchas campesinas, la demanda civil, se impone, se demanda ante este tratado y todas las consecuencias que tuvieron que ver con el uso intensivo de agrotóxicos para la producción de commodities, no de alimentos. Y finalmente encontramos y celebramos que por fin esas voces que hicieron reclamo fueron escuchadas y tenemos hoy un decreto presidencial. Este decreto, compañeros, es importantísimo que tanto como estudiantes, campesinos, colectivos, ejidatarios, comuneros, lo estudien. Son 2 hojas. En esencial, son 6 artículos que se manifiestan
dentro de este decreto que busca primero que se haga una articulación interinstitucional que por muchos años se ha buscado y que muy pocas veces se ha logrado. Afortunadamente, en esta ocasión, desde la Secretaría de Agricultura y desde el CONACYT se nos permite realizar esta campaña de sensibilización. En ese documento se especifica que las entidades federales, y entre ellas las universidades, deben de abstenerse a adquirir, a utilizar, a distribuir y a recomendar o promover. Durante muchos años, en las mismas universidades de investigación agrícola, en las mismas centros de investigación agrícola, se hicieron estudios para dosificar estas sustancias. Ahora eso está prohibido. Asimismo, tanto la Secretaría de Agricultura como la Semarnat promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso de glifosato. Es ahí, compañeros, donde no solamente el compromiso es de la Secretaría, de estas dos secretarías, sino es el compromiso de toda la comunidad académica, estudiantil, ejidatarios, comuneros, colectivos, que tenemos que trabajar para articularnos, para generar recomendaciones y que de alguna manera este decreto vaya decantando en ley. Porque la gran pregunta, compañeros, es: ¿y después del 2024 qué va a pasar? Porque la política pública puede cambiar. Entonces, tenemos el tiempo, no tan largo, para poder generar esas alternativas. La siguiente, por favor. Aquí están las dos páginas, compañeros, la página de internet donde se puede tomar este documento. Todos lo pueden bajar, está muy accesible. Y creo yo que como estudiantes, compañeros, ustedes tienen el compromiso de leerlo y de difundirlo con campesinos, con campesinas, pero también importante, con la sociedad urbana, que muchas veces la sociedad urbana se mantiene un poco ajena, sin saber de estos temas, pero en ellos hay un gran cambio, porque recuerden que el consumidor tiene el poder de cambiar el mercado, pero con información. ¿La siguiente? Entonces, a ver, compañero, un estudiante de la carrera, levante la mano, son estudiantes de la carrera, ¿ayudas a leer el artículo primero? Establecer las acciones para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo. Ayuda a leer el artículo segundo. Artículo segundo. Se instruye a las dependencias e entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias y a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverán, implementarán alternativas sustentables y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea de otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos y orgánicos, con prácticas agroecológicas y con uso intensivo de mano de obra, que resultan seguras para la salud humana y la diversidad sociocultural del país y el ambiente. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sostener y proponer alternativas de glifosato. Asimismo, las instancias enunciadas en el presente artículo, en el ámbito de su competencia, podrán invitar a grupos organizados de productores agrícolas, a la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios de agroquímicos y a las organizaciones productoras de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos, para que participen en el diseño, promoción e implementación de las alternativas mencionadas en el primer y segundo párrafo de este artículo.
Artículo 4. Con base en los resultados de las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones, el CONACYT emitirá recomendaciones anuales para las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación. Artículo 5. Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a más tardar en el primer semestre del año 2023, promoverán las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables para evitar el uso del glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificados en México. Artículo 6. Contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Y como medida especial de protección, el maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos. Las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Entonces, compañeros, preguntarles, a ver aquí, ¿quién conoce alternativas al glifosato? Levanten la mano. Compañero, dígame una alternativa. Coberturas vegetales, excelente. Compañero. Desierre manual. Microorganismos de montaña. Bocage. ¿Qué más, compañeros? Controles ecológicos. Controles ecológicos. Bioles. ¿Qué más, compañeros? Exiliados. ¿Qué más? Carbón vegetal. Asociación de cultivos. ¿Qué más, compañeros? La siguiente. Composta. Pues ahí hay una serie, ¿no? La agroecología en sí y todas sus prácticas, por supuesto, pero no son suficientes, compañeros, porque a pesar de que hay alternativas, el consumo de glifosato en este momento sigue siendo al nivel de lo que mencionábamos al inicio, y las alternativas tienen que ir sustentadas en resultados, porque si no, de esta manera fracasará el buscar estas alternativas. Nosotros, en el caso de Jalisco, compañeros, la siguiente, hemos entendido que se necesita realizar una agricultura de conocimientos. ¿Por qué de conocimientos, compañeros? ¿Y por qué no pensar en tecnología? ¿Por qué conocimiento? Porque así lo hacían nuestros antepasados. Exacto. Porque el pueblo mexicano, compañeros, como centro de origen de la agricultura mundial, hay mucho conocimiento que no hemos rescatado. Y es importante, la siguiente, que a través de expertos como el doctor Sebastián, el doctor Elderquero, en paz descanse, pero sobre todo de la base social campesina, se recuperen conocimientos campesinos que nos ayuden a poder generar estrategias para suplir este veneno. Nosotros hemos organizado escuelas campesinas y hemos iniciado un camino de reconocimiento de arbences. Primer práctica que hacemos, eliminar la categoría de maleza y incorporar la categoría de buenazas. Todas las hierbas, compañeros, tienen una función ecológica en las parcelas, en el ambiente, pero además pueden ser utilizadas como alimentos, como forraje, como abono verde, como medicina y como sustancias alopáticas o insecticidas. ¿Qué hay que hacer, compañeros? Reconocer estas plantas que están presentes en los agroecosistemas y con los compañeros experimentados, con las abuelas, con los abuelos, reconocer los usos que previamente, antes de que se les catalogaran como hierbas malas, se les tenía. Asimismo, estamos haciendo el uso de cromatografía para identificar la presencia de glifosato en los suelos y en los alimentos. El uso fundamental de la microbiología
para poder también generar una salud del suelo y una bioremediación por la residualidad de años de agrotóxicos en el suelo. ¿Qué más hemos hecho? Pues diagnosticado, hemos reproducido microorganismos, hacemos mediciones constantes de conductividad eléctrica, ORP, compactación del suelo, pH, cromatografía, etcétera, para ir midiendo el impacto de las prácticas agroecológicas en el suelo. Otra de las cosas, en el caso del maíz, pues nos hemos enfocado a rescatar el conocimiento profundo que hay de las sociedades campesinas sobre la diversidad de maíces nativos. Asimismo, estamos volviendo a utilizar el uso de animales de tiro. Por ahí se decía que es un retraso, pero no lo es, compañeros. Si tenemos un animal de tiro, también tenemos estiércol, que nos puede dar abonos. Y las hierbas de la limpia de las parcelas se pueden alimentar a estos animales. Desafortunadamente, en muchas comunidades campesinas, hablando del estado de Jalisco, esta práctica del uso del tiro animal casi está en peligro de extinción, por lo que hemos convocado a compañeros campesinos que saben usar a los animales para que enseñen a los jóvenes a trabajar, y no solamente eso, sino hacer uso de nuevos materiales como fibra de carbón, fibra de vidrio, para incorporarlos y que no sean tan pesados. Es importante reconocer que esta es una tecnología antigua, pero que también puede innovarse sobre esa misma tecnología. También el uso de las cargas, con los compañeros que tienen mecanización. En Jalisco ya no se usaba la escarga. ¿Por qué? Porque se hacían 3 aplicaciones de herbicidas y ya no lo veían ellos conveniente. Entonces nosotros volvemos a estimular al productor a que recupere estos implementos y los aplique para dejar de utilizar el herbicida. Asimismo, hemos evaluado el uso e intención de mano de obra y nosotros hemos estimado, compañeros, que 1 litro de herbicida aproximadamente equivale a 35 jornales en una parcela. Por un lado, pues se vio una facilidad del trabajo, pero por el otro lado también se fue perdiendo actividades laborales, familiares para los jóvenes, para los ejidos, comunidades, y hizo también que expulsaran las fuentes de mano de obra familiar campesina. 1 litro de herbicida, 35 jornadas, compañeros. Asimismo, hay que estar evaluando, compañeros, hay que estar estimando, hay que estar viendo estas tecnologías, cómo funcionan, el uso del azarón, el uso de la mano. Siguiente, por favor. Y algo importantísimo, rescatar el conocimiento gastronómico, sobre todo de los quelites, que también se hizo un desprecio a nivel cultural, agronómico, y se les catalogó como malas hierbas, pero no sabemos el tesoro que ahí tenemos. Aquí tenemos un video, lo vamos a pasar para tener más tiempo. ¿Verdad? La siguiente niña. También hemos estado probando con el uso de equipos motorizados. No todo es machete, no todo es asador, y es importante que también vayamos innovando con este tipo de equipos que nos permitan también aligerar el trabajo. Y finalmente, nosotros consideramos que algo fundamental dentro de esta campaña de sensibilización son los encuentros campesinos y urbanos, en donde dialoguemos, en donde conversemos, reflexionemos, pero también generemos alternativas desde las realidades de cada parcela. En esta campaña de sensibilización hemos recorrido gran parte del estado de Jalisco, haciendo cromatografía, convocando productores, porque a pesar de que hay información, a pesar de que se ha estado promoviendo en redes sociales, este decreto no llega a todas las comunidades. Por tal motivo, aquí la invitación es de que ustedes tomen esta información y la sigan difundiendo para que llegue más compañeros. La siguiente. Hemos tenido encuentros con colectivos de agroecología urbana, con preparatorias, con ejidos, con comunidades,
organizaciones urbanas en defensa del territorio, campesinas en defensa del territorio. Nos hemos articulado con otros proyectos de gobierno con pies ágiles. Nos estamos articulando con universidades, Universidad de Guadalajara, la UAM, ayer estuvimos en la UAM y ahora estamos con ustedes en la Universidad Benito Juárez, porque es necesaria la articulación para enfrentar este gran reto que tiene la agricultura mexicana. Entonces, compañeros, nosotros ahora nos encontramos en el Valle de México y para nosotros es muy grato encontrar una gran respuesta, es muy grato ver que hay interés y es muy grato ver que nos acompaña el maestro Sebastián y que de alguna manera nos marca también una guía. No me extiendo más, les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra al maestro para que ahora sí entre en tema. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Algunos de ustedes me oyeron allá hablar un poquito de castellano. Mi castellano tiene sonido de Sudamérica, es un poco distinto del castellano mexicano. Y estoy hablando así para que ustedes puedan sincronizar. Lo hablo bien, lo estudié 6 años. Y me quedo muy contento de estar acá con ustedes. Quero felicitar a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Quero felicitar a ustedes por la carrera que escogeram. E vou tratar de um tema que não é um tema muito grato, é um tema difícil, é um tema complexo. Falar sobre glifosato. Foi passado. Vou deixar todas as gravações que são públicas, são usadas por ustedes. Quando ustedes veem um ex-jogador de futebol americano, jovem, muito jovem, padecer de câncer, quando vê um empresário padecer de câncer, quando esteve bem, um jardineiro, e vem que nos Estados Unidos há 18.400 demandas contra o glifosato, o que significa isso? Significa risco e perigo. Sin embargo, os maiores consumidores de glifosato estão fora dos Estados Unidos. Então, é uma situação grave. Eles receberam 80 milhões, 280 milhões de indenização. Mas que adianta se ter mais 6 meses de vida? Nada mais que isso. Então, nós necessitamos conhecer um pouco de história. Quando entrar em um problema de tecnologia, busque a história para entender algo. E depois, então, alcançar a tecnologia e decifrá-la, decodificá-la em linguagem campesina. Esta senhora, acá, em um quadro inglês, em Londres, no museu, é uma princesa algonquiniana de Virgínia. O nome dela, vocês lo conhecem pelas películas. Ela, muito jovem, recebeu a visita de um inglês. Esse inglês trabalhava para uma empresa de nome London Virginia Company. Vocês sabem que Virgínia era Império Espanhol e fazia parte do Virreinato de México. Ela se apaixona e ele se apaixona por ela se apaixona por ele. Este quadro acá vem a mirada dela e vem a mirada dele um tanto quanto distante. Eles se casam e têm um filho. Ela morre em el parto. Pero eles, por el hijo, adquirem um território onde se vai cultivar uma planta, casualmente nativa de México, de Tabasco, denominada tabaco. É interessante isso. Se é interessante isso vai criar um país gigantesco, que para ter autorização de cultivar o tabaco necessitava pedir permisso à reina de Inglaterra. E aqueles cultivadores de Virgínia
pelas 13 colônias vão se insubordinar. Por quê? Porque eles queriam o direito de sembrar o tabaco. E para poder comprar escravos para o cultivo de tabaco, porque todos os escravos eram pagados com hojas de tabaco. Estão compreendendo? Esta linha é uma linha hierárquica. Esta linha está tomando 500 anos depois. Usando um bidão de plástico que foi o depósito de glifosato. O que significa isso? 500 anos depois, essa é vítima de uma realidade. E nós não entendemos isso. Então é necessário saber o que é glifosato. E saber o que é glifosato, antes é necessário saber mais alguma coisa. Estas gallinas são de transpátio? Não são de transpátio. A concentração é tão grande que ele não se pode mover. Não é um alimento saudável, não põe huevos saudáveis. Então, não é só a gallina, também os cerdos. Esse cerdo subiu em ousadia e vai quedar aqui o dia todo, porque vai quedar com calambres, não se pode mover pela concentração. No mesmo são os bois dos feedlots, dos confinamentos. Mas a novidade agora é que isso também em mar, nos lagos, isso é Chile. E se você analisa a qualidade da água onde vive o salmão, tem mais antibiótico que dentro de uma farmácia qualquer. Isso é um absurdo. Então nós temos que ver muitas coisas para entender o glifosato. Este livro, The Big Farm, Big Flu, foi escrito em 2015 e previa a pandemia que nos hace usar mascarilha. O detalhe, da mesma coisa que o livro alemão sobre coronavírus, métodos e protocolos de 2015. Então você quer dar um tanto quanto sem saber o que está ocorrendo. E essa realidade nos leva a uma isla distante. Esta isla, em 1900, foi criada lejos, muito lejos, no Mar do Norte, aislada, nadie podia entrar. E allí viviam meia docena de científicos elaborando vacunas para animais. Em 1933, estes senhores vão determinar que esta ilha seja transformada em uma isla para elaborar armas biológicas. Heinrich Himmler, Walter Daher, são os autores da transformação. Os científicos Erich Rauch, Kurt Blomme, termina a guerra e vão a Estados Unidos trabalhar em armas biológicas. Armas biológicas são coisas perigosíssimas. Vou dar um exemplo para vocês, o que significa um problema sério. Uma hoja de maíz híbrido. Este maíz híbrido, entre 1968 e 1971, todos eles tinham o mesmo padre. El citoplasma de antiesterilidade Texas. E o que ocorria? Este gene era sensível ou frágil a uma enfermidade denominada mitosporiose da hoja, que ocorria e provocava muitos danos. E os norte-americanos, de 68 a 73, perderam quase todas as cosechas. E por isso enviaram a Vietnã 500 mil jovens. Então, esse é um tema muito sério das questões biológicas, de hongos, bactérias, vírus e tudo mais. Vem um outro problema mais sério ainda. Em Inglaterra, as ovelhas quedavam enfermas
se hacía harina de carne com as ovelhas e administrava as ovelhas a las vacas. Vacas não são carnívoras, vacas são herbívoras, pero é mais prático, é mais cômodo. O que ocorreu? A enfermidade scrap passa da ovelha à vaca. Pero a enfermidade larga demora de 3 a 5 anos para se manifestar. E muitas vacas têm órgãos sacados durante a vida, são sacrificadas, vacas viejas, lecheiras, e se hacem hormonas. E com essas hormonas, o que ocorre? Todos os ninhos, para não se quedarem chapalitos, porque necessitam ser um saxo, grandotes, esses ninhos morrem. Morrem com o quê? Com a enfermidade que passou da ovelha para a vaca e da vaca para o humano. Parece uma tragédia macabra. Não cheguei ao mundo glifosato. Isso é anunciado 2002-2003. A enfermidade del ciervo louco ataca os Estados Unidos. 30 mil são sacrificados. Por quê? Chronicle Wasting Disease. Em este mapa. Vamos ver o outro mapa. Este mapa. O que ocorre? É que eles são alimentados com quê? Com pacas, com resíduos de glifosato, por ser pacas de maíz transgênico norte-americano, rastrojo de algodão transgênico norte-americano e de canola norte-americana. Alguns de vocês ouviram alguma vez falar sobre isso? Não. Isso era secreto. Assim é a entrada. Então, essa hora pode passar. Assim, nós vamos falar sobre o problema do glifosato. E aqui vamos trazer uma cultura mexicana. Vamos trazer La Llorona. E vamos ver o que significa. O engenheiro Juliano nos trajo a escala. Nos trajo várias formas. Mas o principal que há que saber é que quando você aplica um herbicida como o glifosato para limpar um terreno, você faz com que o quelito, a buenaça ou a arvense se transforme del sólido a ser gasoso sem passar por el líquido da matéria orgânica. Não há fermentação, não há decomposição. Al não haver a fermentação que a caçanga, a guadaña, lo hace, el machete, esse se transforma em gás do efeito invernadero. Pero pior, o microorganismo do suelo queda sem comida, sem alimento. E ao não ter alimento, a biodiversidade estreita. E quanto mais estreita a biodiversidade, por da extinção, menos saúde no suelo e mais plagas tem. Por isso se diz que quando você empieza a utilizar glifosato, a primeira coisa que se observa é que os quelites de flor desaparecem e quedam somente em retrocesso os zacates, cada vez mais duros, até aqueles denominados zacate Johnson. Esta é uma realidade. Qualquer campesino vê isso, mas não compreende, não consegue decodificar isso. Então, nós temos que trazer. Este livro é magnífico. Joseph Coquelho, uma grande autoridade americana, que escreve sobre água depois da Primeira Guerra Mundial. Imagina, uma pessoa que escreve sobre água e a necessidade da água. Joseph Coquelho diz: arbenses, las guardianes de la salud del suelo. Esse livro é um clássico. Não existia a palavra herbicida na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos conhecer herbicida, por quê? Porque são as armas que deixam, né, dos depósitos de uso. Quando Hitler, antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando supo que Inglaterra estava criando uma arma para terminar com as papas, que é comida básica dos alemães, quedou tão enfurecido que ordenou
destruir todas as instalações de uma empresa chamada ICI, Imperial Chemical Industries, na cercania de Londres. Eu tive um professor que sobreviveu a este ataque, me deu classe em Argentina. Ele eu estava em uma construção 5 pisos abaixo do suelo, abaixo do nível. E mesmo assim as bombas me atingiram a chave. Andava todo duro assim, não tinha coluna, não tinha. Então, estudem bem, o produto é MPCA, metilclorofenoxacético, o primeiro princípio. Os ingleses sacam todos os venenos, todas as investigações e levam para Dow Chemical, nos Estados Unidos. E conhecemos 2,4-D, 2,4,5-D, utilizados em Singapura, Malásia, em 56, 58, 60, usado em África e usado em Vietnã por os norte-americanos. É interessante entender esses dados. Por quê? Um quelite, como o amaranto quelite, dedo, uma língua de vaca, são indicadores de função. Quando você tem um quelite, significa que a gente está melhorando o suelo, está eliminando excesso de nitratos. Podem observar isso desbejíssimo nos estudos. Quem nos faz são os ecólogos, os agroecólogos. Quando você tem talamate, você pode observa talamate diz, o terreno é muito compactado. A função do talamate é descompactado. Depois desaparece. Só vai retornar quando tenha nova compactação. Como vamos destruir um indicador biológico de qualidade de vida em escola? É loucura. Um aceitível só nasce terra com ela. Um estado de agregação fabuloso. É a primeira vítima da glifosato. A mesma, a erva de cojo, que é medicinal e aromática. Só nasce em terra que tem boa retenção de umidade e estados de agregação. Então, se nós temos que entender estas plantas, não destruí-las, conhecê-las. Então, se nós podemos ver um cafetal em Brasília. Usam tanto glifosato que quedou a braquiária. É um pasto duro, resistente ao calor da Amazônia e ocupa todo. Quando você aplica, não há matéria orgânica em suelo. Mas há uma coisa fantástica depois. Sempre que você aplica, aí rocha. Na milênio bastante desatado. E a rocha destrói. E quem ganha? Ganha quem vende os mesmos produtos igual a glifosato. Está compreendendo? Isso não é realidade macabra, isso já é obsceno. Isso não é uma dominação mercadológica. Isso é uma dominação igualita da princesa indígena e John Rolfe, da Virgínia, América do Norte. Com herbicidas, involução. Em agrofloresteria, vocês vão estudar uma coisa muito bela chamada sucessão vegetal, arriba da terra. Quando a fertilidade com que o suelo progrida. E involução, ou contra-sucessão, quando se vai atrás. Arriba da terra, abaixo da terra, quando aumenta a biodiversidade microorgânica, cerule. Quando se vai atrás, extinção. Viram que já estamos nos situando sem glifosato? Mirem que lindo. São 21 espécies. Cada uma tem seu sistema radicular. Cada uma tem sua rizosfera poblada por micro-organismos especiais. E eles acionam em combinação, em arreglos, combinação 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 3 a 2, 2 a 10. Então decimos que são 21 seres em factorial em escola. Factorial de 21. Esse número que a maquinita não local. Esse número que está cá. Esse é o número fatorial de 21. Essa é a importância de los quelites em escola. Vocês já sabem, então, por que nós devemos ter alternativas sanas, saudáveis, porque os quelites são as guardiãs do suelo. Agora,
ella sirve de alimentos para lombrices, ella sirve de alimentos y ella sirve para el ciclo de la materia orgánica en el suelo. Es importante que nosotros tenemos eso, porque vamos a ver la materia orgánica en el suelo. Esta materia orgánica en el suelo es un proceso y es soporte. Sendo un proceso, es un proceso para materia orgánica, retención del agua. Es importante la retención de agua en un país con el nombre de México, sí, principalmente del centro hacia el norte. Entonces es importante la retención del agua. Es importante la aireación en la estructura del suelo, sí, porque nosotros necesitamos oxígeno para crecer con salud. Es necesario un estado de agregación de las partículas en el suelo. Óbvio, ven que acá está la estructura del suelo. En la vida del suelo hay una interconexión entre vida en el suelo con estructura del suelo, por la agregación. Pero también la promoción de la salud. La materia orgánica promueve la salud, la mineralización, nitrógeno, fósforo, azufre. Pero más que eso, en el secuestro de carbono, vimos que glifosato libera gases de efecto estufa. Y nosotros necesitamos secuestrar. Estamos reunidos en Glasgow. Estuvieron esta semana, ou algum estado. Antes foi Paris, 2015, hasta Trump. Aquela foto em la roupa de maíz. Antes foi México, 2012, em Buenos Aires, das reuniões sobre água e clima. Se nós entendemos isso, vamos entender que esse sequestro de carbono é muito importante para a humanidade, por la retenção de compuestos. Então, todos esses elementos, as três conexões, vida em suelo, estrutura em suelo e elementos cíclicos do clima, evitam a erosão, mantêm a biodiversidade do suelo, garantizam a produção sostenível, a regulação climática e a qualidade da água. Estamos, como ustedes acá, em las cercanias do rio mais puro de la Ciudad de México. Podría se mantener esse rio assim, com o resíduo de glifosato? Então, podemos saber o que é glifosato. Em la Segunda Guerra Mundial, um científico alemão foi chamado para o esforço militar da guerra. Ele é esse prêmio Nobel. Com 38 anos, tinha ganhado o Prêmio Nobel de Bioquímica, é especialista em vitaminas. E ele sintetiza um veneno muito tóxico, um gás nervioso. E esse gás nervioso recebe o nome de somão. Somão. O que é somão? Somão é uma molécula sencilla, uma molécula onde fósforo e carbono estão juntos. Metil, fosfonil, ácido pinacólico. Quando os nazis, o objetivo era colocar dentro de um super cohete, a 9, a 10, uma carga de 1 tonelada e lançar sobre a América, sobre os Estados Unidos, para parar a guerra. Se calculava que 1 a 4 cohetes parariam a guerra imediatamente, porque destruiria cidades muito grandes. Os arquivos dele são levados aos Estados Unidos a porte dele para ser decodificados, leídos e ser continuados. Este produto, VX, é um gás nervioso poderosíssimo, mais poderoso que somado. Como ele vai ser feito? Metil, fosfonil, quita-se o alcool e coloca-se um aminoácido. O primeiro aminoácido da cadena tem o nome de glicocola, também conhecido como glicina. Então, metilfosfonilglicina é faena, da palavra mágica
de las comunidades para mantener su cohesión, su identidad, su fraternidad, su felicidad. Entonces, eso es el glifosato químico. Engáñase las personas creando una palabra muy común de corazón para extraer una arma. Entonces, para fabricar ese VX, sí tiene que usar esta materia prima. Y esta materia prima es el glifosato. ¿Comprendieron? Es una materia prima de una arma peligrosa. No era utilizado como herbicida, no. Ele era utilizado en el inicio, en la área civil, para limpiar incrustaciones, engaños metálicos. Tenemos una gran responsabilidad también para con la gente, para con la comunidad. Bueno, es una pregunta porque es algo complejo. Por ejemplo, esta última charla que nos diste tú. O sea, yo creo que el problema está como en las cadenas de distribución de los alimentos, o cómo hacen, por ejemplo, si tú quieres consumir un alimento orgánico dentro de determinados días de la semana vas a una tienda, pero como ustedes dicen, ¿quién puede pagar 60 pesos un kilo de tortillas de maíz orgánico? Nadie. Y lo mismo con un chorro de alimentos. Después yo escuché el otro día en el radio, precisamente cuando Víctor Toledo fue director de la... sí, gracias. Salió un dirigente campesino así atacándolo muy fuerte, ¿no? Diciendo que si quieres que limpies te regalo los que quieras, ¿no? El glifosato se sigue usando y se seguirá usando, ¿no? A mí me cuestiona un poco, por ejemplo, esto que mencionaron de 1 litro de glifosatos, o sea, te quita muchas faenas. Entiendo que es mucho trabajo el que debe estar detrás de o sea, un trabajo que no es fácil, un trabajo de campo. ¿Qué se puede hacer? O sea, también de alguna manera debe haber precio justo por los alimentos. O sea, tengo como muchas interrogantes. Creo que se puede lograr, claro que se va a lograr esta autosuficiencia agroalimentaria desde un punto de vista sustentable, pero ¿qué más podemos hacer? Sobre todo, ¿cómo les explicamos o les enseñamos, sobre todo a todos los alumnos, a la cantidad de productores que hay, ¿no? Esta parte. Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista como nutriólogo. ¿Sí? A ver, el dinero que se gasta cuando ustedes compran algo en una tienda de conveniencia o cualquier lugar, yo les aseguro que si yo voy a su casa hoy, aún de los que ya tienen mucho conocimiento, voy a encontrar ultraprocesados, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, nosotros compramos, ejercitamos nuestro derecho a alimentarnos por lo menos 3 veces al día. Obviamente no es algo que esté aquí porque bueno, ya lo estaríamos haciendo, tenemos que articularnos y construir. Les platico algo. ¿Qué tal que empezamos a ubicar cada uno en su territorio qué se produce? ¿Quiénes son? Obviamente, ¿quiénes producen agroecológicamente? Aquí les hago un énfasis, se confunde la agroecología con lo orgánico. Es algo muy diferente de lo cual ellos les van a hablar, ¿sí? Pero la agroecología campesina es fraterna y es solidaria. Y quiero dejarles aquí un mensaje importante ahora que acabamos de regresar de Guerrero. Cuando fuimos nosotros a ¿cómo se llama el pueblito? A Zacpaloya, ¿verdad? A Zacpaloya, que está muy pegado a Chilapa de Álvarez. Ahí hay gente que prepara lo que le llaman itacate. Claro que es un significado diferente al de aquí. Ese es como una tortilla de este tamaño, de 1 centímetro de ancho, relleno con negro, ya que están salivando como yo, y con una salsa deliciosa. Bueno, fuimos hace 2 años 11 personas. ¿Cuánto creen
que nos costó desayunar las 11 personas. A ver, díganme una cantidad. 200. ¿Por los 11 o por cada uno? Bueno, depende de cuánto se comió. Ok, 51 pesos por las 11 personas. Y yo les voy a decir una cosa, yo tuve la misma reacción que ustedes y no me quise quedar con las ganas de preguntarle a la señora, porque la señora, obvio, es productora de su maíz y aparte lo transforma, es una náhuatl. Y le pregunté, oiga, ¿y usted por qué cobra eso? Con la sonrisa más espléndida, y yo cada que lo recuerdo se me eriza la piel, así como hoy nos erizó la piel y todo, doña Amalia me respondió, pues para que todos coman. Entonces, quiero hacer énfasis aquí en esa diferencia que tienen nuestros campesinos, que tiene la agroecología campesina, en comparación con lo que nosotros cotidianamente convivimos, que es la industrialización, que es de identificar la industria y exaltar incluso nuestras aspiraciones. Y precisamente eso es lo que tenemos que construir. Entonces yo creo, como nutrióloga, que tenemos que empezar a ubicar a esa gente y echarles el hombro, ¿no? En Guadalajara a mí me ha tocado estar con mis vecinos que son productores de nopal en momentos en que el nopal en la ciudad, que está a 18 kilómetros de ellos, nos dan el kilo entre 80 y 100 pesos, y a ellos que se levantan toda la familia a recolectar en la madrugada a las 2 de la mañana, quitarles las espinas y acomodarles los guacales, les pagan a peso el kilo. ¿Les parece eso justo? Entonces, bueno, tendremos que poner en marcha nuestra creatividad para construir un sistema justo, un sistema que le dé al que trabaje pues una mayor remuneración, aparte de darles las gracias, ¿no? ¿Cómo ven? Es que bueno, les paso. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y sobre todo porque a veces como ya técnicos, futuros técnicos, estudiantes, se topan con cuestiones de comercialización. Muchas veces se ha hablado que son los cuellos de botella, la producción, pero existen experiencias que se basan en los sistemas propios de comercialización, ¿no? Y en las relaciones campo-ciudad. Si nosotros dejamos en manos de empresas transnacionales o nacionales que comercializan orgánicos, no solamente se paga el trabajo campesino, se paga la certificación y se paga la publicidad, que eso no tiene nada que ver con un productor de amarantos, de maíz, etc. Entonces eso influye el precio final y eso hace que ciudadanos comunes y corrientes de ciudades, como aquí en la Ciudad de México, pues no tengan acceso por el costo elevado. Cuando uno hace un lado esta parte de comercialización bajo los preceptos, digamos, convencionales de la publicidad, de la marca, de la certificación, de la Oyusta, del IFOAM, de Europa, que tiene que venir a decirte que tu producto es bueno, pues eso es el problema. En las cadenas de comercialización corta, el precio de garantía se da entre quién, entre el productor y el consumidor, y es una relación directa. En Guadalajara, afortunadamente, estas experiencias de generación de canastas que se entregan en un punto y que la gente que tiene interés por su salud pagan por ellas, y no solamente son caras, digámoslo, comparado con un producto orgánico de Guadalajara, sino también en la garantía de generar una relación social entre el consumidor y el productor. El camino para digamos, esta economía social o esta economía comunitaria que se gesta desde la organización nos da muchos frutos, en el sentido de que el productor no tiene problemas de comercialización, no tiene que estar dependiendo del precio de la bolsa de Chicago, no tiene que estar dependiendo del precio del acaparador de la central de abastos, sino que llega a un acuerdo directo con el consumidor. ¿Cuál es el papel del técnico ahí? Juntarlos, organizarlos, y de esa manera pues se quitan estos grandes precios que son superfluos al valor real de la alimentación. Y además, importante, que la parte publicitaria debe de estar enfocada no en la calidad o en la calidad del producto,
sino la salud que te proporciona. Y es cuando gente, estamos en un país llenos de diabéticos, llenos de obesos, llenos de hipertensión, y encuentra que en este tipo de alimentos sus enfermedades disminuyen y gastan menos. En el caso de Jalisco, de los niños que están en este caso de estudios con posibles afectaciones renales por pesticidas, se acaban de entregar resultados preliminares, cambiaron su dieta. En estas comunidades se estaba generando demasiada basura por la Maruchan, por la Coca-Cola, por las Sabritas, y esta era la dieta que sustentaba a los infantes. Los investigadores del UDG obligaron a las madres que participaban dentro de este proyecto a que se alimentaran con productos agroecológicos. Al siguiente día de alimentarse correctamente, sus niveles de concentración de pesticidas en las orinas bajaron significativamente al primer día. ¿Cuál es la ruta, compañeros? Entender que dentro de la producción campesina, su economía campesina familiar está totalmente correlacionada con la salud de la población urbana y de las mismas poblaciones locales, porque a veces se llega a, digamos, a las grandes contradicciones de que un productor de naranja está tomando jugo Lala de naranja, o un productor de maíz le habla de la motito y trae maíz maceta. Yo trabajé mucho tiempo en Tehuacán, cerca de la prueba del maíz, y todos los productores de maíz de ahí usan glifosato. Es una lucha, y es un cambio de paradigma, en que pues, los factores de salud que ya vimos, los intereses económicos transnacionales y la política pública juegan un papel importante. Pero si desde abajo, desde los consumidores y productores, no despertamos, no cambiamos, no hacemos conciencia, no organizamos, pues las cosas no van a cambiar, y los que van a comer orgánico pues son los norteamericanos, los europeos, y aquí en México quien tenga dinero. Entonces es importante que busquemos esas experiencias exitosas que ya existen, seguro en la Ciudad de México hay, y tratar de llevarlos a organizaciones campesinas, comunidades, ejidatarios, para que vean que no solamente está la central de abastos o no solamente la bolsa de Chicago rija sus precios. Yo creo que por ahí va. Pues bueno, en el caso de Jalisco, Guadalajara está creciendo acompañada del movimiento de agricultura urbana, y eso también es otro detonante para que la gente tenga conocimiento sobre lo que se hace. Gracias. Es una buena pregunta. La situación es tan real, la que usted coloca, y la campaña nacional es por sensibilización. Es necesario despertar una sensibilidad para promover una movilización. Y esta movilización llevará una conciencia. Acá tengo mi osadía de lanzar un reto a los estudiantes agroforestales. Cuando Julián habló de certificaciones que son servicios costosos que vienen de Europa, es la misma situación de la aspirina sintética contra la cáscara del Salix. Nosotros debemos empezar el reto a construir una agroecología donde la producción sea artesanal y tenga identidad propia, una identidad ancestral, porque jamás Nestlé, Coca-Cola, Cargill o Pepsi podrão vender o maíz purepecha, ou o maíz chapaneco, ou o maíz totonaco. Só estes pueblos podem fazer isso. E quando você tem uma identidade, você tem retorno de uma sabedoria e autoestima elevada. Você reconstrui o biopoder campesino. O biopoder campesino se embasa na dignidade campesina reconhecida por aqueles que dependem de seu alimento sano para manter sua saúde. Graças. Bueno, les voy a dar recetas.
Muy sencillo, consumir quelite, pitonil, dientes de león, malva, ortiga, y pueden agregar 2 hojas de rábano, zanahoria, de betabel. Ponen su maíz nixtamalizado, maíz natural, y lo muelen o lo llevan al molino, que ahora es lo más fácil, ¿verdad? Y ya le agregan todas esas hierbitas bien lavadas y con sal de mar. Y se hacen los 3 caldos. Ahorita estamos vendiendo eso en el Museo del Maíz, que se acaba de estrenar en Los Pinos. Vayan, está muy bonito toda la artesanía que están trayendo cada semana de todos los estados. Y la gente está fascinada porque sabe muy rico y con salsa de chocolate que le ponen encima. ¿Bien? Y tamales de quelite y les ponen mole que Rosita, mi hija, lo prepara. No le gusta nada comprado, ella prepara el mole y todo. Y ustedes lo pueden hacer y les va a servir de terapia. Van a sentirse una sensación tan bonita de que ustedes en una maceta, en llanta, en una caja, pongan tierrita, aflójenla. Y con el agua de lluvia nace, pero también agarren el agua, le echan agüita y solito van a hacer el quelite, el jitomil, todas las plantas silvestres. Y con amor preparen sus. Y les va a servir de terapia, se van a sentir a gusto. O pueden recoger, dicen, no tengo diente de león. Muy fácil, ya cuando tiene la florecita blanca, lo cortan y lo llevan en su maceta y va a crecer y ya tienen ahí su fábrica para estar corto. También lo pueden comer crudo en la ensalada, todas esas hierbitas. La ortiga les sirve para que no tengan artritis, reumatismo, el diente de león para los riñones, el quelite, todo eso son grandes vitaminas para que lo tienen que consumir para que todo se les grabe y nada se les olvide. Por eso les dije para su alimentación. Y todas esas hierbitas lo pueden echar avena, amaranto, ajonjolí, ajo crudo, picadito, cebolla cruda. Le revuelven huevo y lo fríen y lo voltean y lo cortan así como plastadas y con salsa de chocolate y lo pueden traer como un tlastal de un huertito para que se lo coman y es delicioso y se están nutriendo, ¿sí? Pero también les quiero recomendar que si van a juntar esas plantas porque son silvestres, pero no cerca de la carretera, 50 metros después de la carretera. ¿Por qué? Porque si está cerca todo está contaminado y eso nos hace daño en lugar de nutrirnos. Entonces vayan a un cerro, vayan a Xochimilco y donde quieran van a encontrar esas plantas, ¿sí? Entonces no lo olviden. Yo los quiero mucho, para mí todos son mis nietos y los quiero en Xochimilco para llevarlos a la Chinampa para que vean lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, no se queda más que felicitar de verdad al profesor Juan Castillo, profesora Lorena, que fue un trabajo muy largo, que finalmente comisiones estuvimos trabajando, el doctor Jorge, y pues aquí felicitar a la doctora, a la nutrióloga Miyuki, al ingeniero Damián, Julián y al maestro Restrepo. Perdón, el maestro Santiago Piñeiro, bueno, Sebastián Piñeiro. Y bueno, la otra vía igual que yo iba a mencionar, que sea un objetivo por parte de los compañeros, que finalmente, aparte de multiplicar la presentación del doctor Piñeiro, pues finalmente planteemos bien los objetivos. Porque como estudiantes de la carrera de ingeniería agroforestal, pues finalmente tienen que ir trabajando el proceso de transformación de todos estos conceptos del glifosato a lo que son los orgánicos, totalmente. Si se requiere, se tiene adición para una, pues finalmente, alimentación
Anteriormente decía doña Amalia cómo comían nuestros antepasados, ella lo vio. Pues finalmente orgánico, lo producían en la tierra, en el campo, y quienes no nos identificamos con gente como ella. De igual manera, yo para terminar no es pregunta, es plantear que todos se planteen los objetivos y lo tengamos fijo, y que es muy acertada la plataforma de educación hoy en día del gobierno federal, porque en la Magdalena Contreras y en lo que es las 7 delegaciones rurales no existían universidades de este tipo, que trabajaran enfocados a la agronomía, la agroecología, que ya ustedes de alguna manera identifican cada fuente. Y por último, yo de verdad saludar a Poli Nava, que está aquí presente, a Martín de la Rosa, y pedir que de verdad por esta austeridad, por su genialidad, porque San Nicolás se ha distinguido por un ejido de lucha, por un ejido de tierra, y créanme que los ejidos y las comunidades concentran un aproximado del 58% de la superficie de la alcaldía, que la alcaldía en lo general representa el 82% de suelo de conservación. Yo sí quisiera de verdad agradecer al colegiado de los bienes ejidales de San Nicolás Totolapa, porque siempre con esta gran hermandad y siendo tan calurosos, pues finalmente han sido recibidos los compañeros de la Universidad Benito Juárez, el trabajo conjuntamente con Coronel y con todo el séquito de profesores. Quisiera decirle ahí al comisariado de bienes comunales que con un aplauso y su colegiado pasen aquí al frente, por favor. Vamos con un protocolo. Les pedimos por favor sean respetuosos. El tiempo de todos. Estamos ahorita en el momento de las preguntas. Después de las preguntas vendrán unos agradecimientos, por supuesto. Estamos bastante agradecidos por todo lo que nos han brindado. Por favor, continuamos con las preguntas para ir cerrando. Por favor, adelante, compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Renato Ruiz Pérez. Soy productor del pueblo de San Nicolás Totolapan. Y para mí es muy interesante la exposición que nos vienen a dar. Tuve el bien de checar unos videos del doctor y me llama mucho la atención algo que él menciona en uno de ellos, la dignificación del campesino. Creo que eso es vital, es importante, y para los compañeros universitarios de esta gran universidad, que es una política pública de un gobierno con un pensamiento diferente, y precisamente por eso estamos viendo la legislación que se tiene que implementar. ¿Por qué? Porque no solamente es un problema ecológico, ambiental, como ya lo expusieron ustedes, es un problema económico, un problema social, un problema de salud, un problema inclusive económico. Aquí el compañero Juan hace un rato comentaba y preguntaba, ¿cómo hacer ese vínculo? ¿Cómo fortalecer al campesino? Quiero decirles que yo estudié Ciencias Políticas y Administración Urbana en la Universidad de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad. Y veo con mucho honor a colegas de esta otra universidad nueva que se abrió en Magdalena Contreras, porque efectivamente se hablaba de Chapingo, se hablaba de la UNAM, de la UAM, pero ¿por qué no hablar de una universidad del pueblo, que nace con otro criterio y otras políticas educativas? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, compañero Juan, quienes estamos en la labor de productores, pues muchas veces la parte teórica no la entendemos, nos es ajena. Difícilmente podremos decir, oye, señor productor, pues ¿cuántos elotes saca usted de un surco que mide 100 metros? No le echamos matemáticas, sino es así de, pues yo promedio saco 20 costales, ¿no? Entonces a nosotros técnicos nos toca contabilizar. Otra parte muy importante, doctor, esta parte que usted habla de la jalea real. A mí de verdad me gustaría un poquito, si no abuso del tiempo,
nos explicara un poquito lo de la jalea real, porque me parece crucial e interesante para ilustrar esta parte del movimiento y que tiene que ver con el campesinado. Quiero terminar con esto. En el invernadero que yo trabajo, es herencia de mi padre, un luchador social, proambiental. Tenemos una diversificación de productos. Yo aquí quiero agradecer también a la parte técnica de la Corena Regional 1, que son los que nos han estado orientando en esta parte. Yo quise y tuve la intención, sin embargo el tiempo no me dio, quería ofrecerle a usted, pero cuando usted guste su casa, acelgas, espinacas, rábanos, betabeles, lechugas y tomates. Es para ustedes. Y como decían por ahí, mi padre sí era de esa idea, pues que coman todos. Pero yo les puedo decir algo, y aquí con lo que dice el compañero Juan. Si yo tengo una familia de 8 integrantes, 4 de ellos están en el colegio, bachillerato, y 2 en la universidad. Como campesino, no me da para mandarlos a la escuela, no me da para el transporte, no me da para la alimentación, no me da para el vestido. Súmenle la parte tecnológica ahora con este rollo de la pandemia, que tiene que ser vía internet. Si yo no tengo acceso al internet, si yo no tengo una computadora, me es difícil. Pero es bien cierto, no imposible. Y efectivamente, debemos construir ese lazo productor-sociedad. Yo le vendo directamente al consumidor. Y si le digo, oye, de verdad, ¿quieres que mi campo, mi terreno siga produciendo? Págame lo que te estoy pidiendo. Gracias. Vamos a dar las intervenciones para ir cerrando, por favor. Bueno, pues muchas gracias, porque ahora sé que no estoy sola. Yo soy productora y también soy estudiante de esta escuela. Afortunadamente puedo entrar y agradezco mucho la oportunidad. Pero también doy talleres de huertos urbanos, sensibilizando a los niños a que produzcan sus propios alimentos, ¿no? Porque creo que es la base de todo. Muchas gracias. Yo les agradezco. Bueno, mi nombre es Daniel Ocampo, soy colega del compañero Julián de agroecología. En 2005 Sebastián nos acompañó en la UAM Xochimilco en un taller de producción de abonos orgánicos, donde nos habló sobre la importancia de una teoría que se llama la teoría de la tropobiosis, muy importante. Ese día, en los meses de mayo, fue la matanza, la masacre en Atenco. Fue un día después. Y ahí reflexionamos justamente en el taller de la importancia de los movimientos campesinos, de lo que platicábamos allá afuera, de unir nuestra voluntad hacia procesos que nos permitan mantener una identidad como nación o como pueblo. En 2007 el maestro Sebastián fue a darnos cátedra a la Universidad Autónoma Chapingo en el auditorio Emiliano Zapata, ¿sí? A hablarnos sobre proteómica. Y él nos dijo algo: yo puedo venir las veces que quieran a darles las pláticas, pero ¿qué están haciendo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo puedo venir y darles la otra plática y venir a hablar, pero ustedes ¿qué están haciendo, compañeros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, eso fue algo que a mí me hizo darme cuenta que es cierto, si se está viniendo a hacer esta situación es porque nosotros tenemos que emprender algo, tenemos que organizarnos, tenemos que participar, como ya lo han dicho, en ser responsables en nuestros consumos, en ser solidarios con los productores. Desde ese tiempo yo me acerqué al campo y llevo siendo productor, llevo 15 años siendo productor, y parte de eso pues fue lo que viene el maestro comentándonos. Él tiene una cartilla sobre salud de suelos
y ahí hablaba desde hace muchos años sobre el uso de glifosatos, sobre la esterilización de los suelos, de la soya, ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero comentar es la necesidad principal de generar la cultura campesina, compañeros. La cultura campesina significa que el campesino no tiene necesidad tan solo de ir a ofrecer sus productos afuera. Ese no es el objetivo del campesino. El campesino es quien alimenta el 75% quien produce el 75% o más de los alimentos con los cuales nos alimentamos nosotros. El campesino, el uso de herbicidas, de insecticidas, de fertilizantes, no estaba dirigido en sí para la producción campesina, porque el campesino aprovecha todas estas plantas que crecen en sus milpas y son un alimento sustancial de su dieta. Es la necesidad de generar esta cultura campesina en la que la agricultura no es para un negocio, es para comer bien, para estar sanos, para generar relaciones de trabajo, de comunidad. Y una cuestión muy importante que nos vino a platicar el maestro Sebastián junto con... ¿sí? Tenemos que seguir los ciclos de la naturaleza. En el momento que rompemos los ciclos de la naturaleza, que decimos que estamos contando el maíz que producimos, yo saqué tanto maíz, estamos contando lo que nos estamos comiendo, ¿sí? Eso es es como, esa ya es otra, son otras dinámicas. A mí nos lo decía un compañero en Santa Catarina, en el pueblo de Texcoco, dice, a mí mi abuelo me enseñó a no contar lo que cosecho y lo que siembro, porque es como si me estuviera contando qué es lo que como. Si da poco, pues ahí estamos. Si da mucho, hay años buenos, años malos. Pero la lógica campesina no es la lógica de la agroindustria, lleva otros tiempos, otros ciclos, que están ligados a la naturaleza, que se rigen por el calendario lunar que nos marca los meses, las semanas, que tiene un ciclo de 260 días, de 9 lunas, que se rige por el calendario anual de 365 días, que nos marca las estaciones, que nos marca el movimiento del sol del norte al sur. Y eso es lo que dirige la vida campesina, que su calendario cívico, sus festividades, están ligadas principalmente a los ciclos de la naturaleza. En ese momento, cuando nosotros recuperemos esa cultura campesina, tendremos bien claro que no vamos a envenenar a nuestras familias con el uso de herbicidas, de pesticidas, de fumigantes, ¿sí? Que no necesitamos acelerar la rueda, el ciclo de la agricultura, que lo que necesitamos es ir al paso de la vida misma, pues. Y obviamente la agricultura campesina no puede ser, por decirlo así, la mula o el burro o el caballo que nos haga millonarios. ¿Qué incongruencia de que yo les venga a decir eso? Venga yo en una camioneta 4x4 equipada. No, la agricultura campesina es austera porque su actividad es tan noble como lo que nos presenta la maestra Chinampera, ¿no? Producir el alimento y generar el sustento del pueblo, ¿sí? Que va a forjar su propio destino. Les agradezco. Gracias por su colocación sobre la tarea real. Nosotros tuvimos una solicitud de los movimientos sociales para intentar resolver un poco de la gran problemática de los campesinos brasileños. Yo trabajo con los campesinos sin tierra. A veces es necesario decir que en América Latina el único país donde los campesinos destruyen territorio es México, toda la América Latina. Más de 60% da tierra mexicana está en manos campesinos. En Brasil, 15.000 empresas tienen más de 105 millones de hectáreas, mientras 42 millones de campesinos no tienen 30 millones de hectáreas. Entonces,
Quando entrou um governo em Brasil, eleito por el pueblo brasileiro, nós pedimos que se adotara uma prática. E esta prática seria organizar a produção campesina de los ejidos por meio da merienda escolar, el itacate das escolas. O governo acedió, concordou e resolveu que toda a merienda escolar seria natural, agroecológica, e não poderia quedar 30 quilômetros de distância mais lejos do que a propriedade dos campesinos que lo ofereceram. A venda não seria via governo, seria direta da escola. A escola não lo pagaria o Banco do Brasil. O Brasil é problema de analfabetismo, somente com a foto, todos os bancos com fotos e com a digital. Esse foi o mesmo. Quando vino a opressão dos inimigos, tipo Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, que são grandes interessados em meriendas para vender barritas ultraprocessadas para ninhos, nós outros usamos uma metáfora. A mim me gusta muito trabalhar com metáforas. E nós outros usamos a metáfora da colmena. As abelhas são seres ultrasociais, onde um grupo alimenta a todos. Há um grupo especial que alimenta a todos. A reina, denominada reina, não sei por que denominada reina, mas a que põe os huevos da colmena é denominada reina. Ela põe os huevos. Todas as larvas, os huevos de uma reina são clones, são de huevos mellizos. Todos são seres mellizos, idênticos em todo. Uma reina põe um huevo, quando outros huevos são mellizos. Sin embargo, as denominadas obreiras, tampouco sei porque se diz obreiras, alimentam estas larvas. Se por se acaso alimenta uma larva com miel, nasce um adulto que é estéril e vive de 45 a 60 dias. Se por se acaso o mellizo hermano é alimentado com baleia real, vive de 4,5 a 6 anos e é fértil. Que diferenciou? Algum gene? Não, os genes são iguais. Diferenciou da nutrição. O problema maior que existe é que a élite não quer que os niños na escola pública comam uma merenda de jalea real. Ella quer que os niños da escola pública nem sequer tenham miel, tenham o caro da indústria. Caro é o nome de uma marca de uma glucose rara hecha para enganar. Então, essa é uma metáfora.